talla el escándalo? ¿Por qué no lo hicieron en su momento? La misma pregunta para el presidente: ¿por qué, si pasó eso con Pitufo, no denunció ante la fiscalía, sino que pidió grabar el video devolviendo la plata? El doctor Reyes, ¿por qué? Y es una pregunta respetuosa, no lo denunció públicamente y no lo denunció ante la justicia. ¿El presidente sabía antes de nombrar a Roy Barreras en la embajada? ¿Sabía qué? ¿Sabía la denuncia pues en teoría, de sí. Mr. Taxes? Pues si llegara a confirmarse que el doctor Roy Barreras está en esto, pues tendría que haberlo sabido, porque era presidente del Congreso. El doctor Reyes dice que le informó al presidente de la República y que por eso no se hizo ningún nombramiento, que lo intentaron tocar, pero que no lo hizo. Con la denuncia del director de la DIAN esta mañana, Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes. Es un extenso trino que hace el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Arrancando el trino dice lo siguiente: todo tipo de personas altamente influyentes y conectadas y de todos los bandos políticos me presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas. Siguiendo las instrucciones del presidente, nunca cedimos. ¿A quién sí nombramos?, dice el ministro. Tiene 9 partes el hilo que publicó en Twitter y le quiero leer el siguiente. Después de superar una prueba de conocimiento y entrevistas sobre temas técnicos como miembro del equipo directivo, al igual que de una última entrevista conmigo, se hacía la verificación exhaustiva de antecedentes. Dice además que a los candidatos, así fueran recomendados o por convocatoria, se les pedían los informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Defensa, y únicamente si ninguno de estos informes generaba alerta, seguía adelante en el proceso. Dice que las personas así nombradas se les asignaron carros blindados y esquemas de seguridad de DIPRO para evitar que fueran fácilmente atemorizados. Dice el ministro que el resultado de esta estrategia fue inmediato la enemistad de todos quienes recomendaron o cuyos recomendados no entraron, y el otro consecuencia más larga es que pudieron aportar a la DIAN que en ese tiempo estuvieron funcionarios a cargo de convocatoria. El ministro acepta en su trino, Néstor, que sí recibió presiones de varios partidos políticos, de varios influyentes políticos, para que se pueda nombrar a algunas personas en las seccionales aduaneras, específicamente de Buenaventura y de Cali. Cierra el trino con lo siguiente: la llegada de una nueva fiscal general de la Nación, con quien inmediatamente establecimos una excelente relación de trabajo durante los últimos 2 meses y medio de mi gestión, nos dio una gran esperanza a mí y a mi equipo. Cierra diciendo: ojalá los resultados sean cada vez más contundentes. Esta es la denuncia que en este momento está haciendo Luis Carlos Reyes. No aporta nombres de quienes estarían presionando en ese entonces el director de la DIAN para entregarle los puestos aduaneros, específicamente, como se lo decía, en Buenaventura y en Cali, en el Pacífico, pero sí hace la denuncia que se hizo un proceso exhaustivo para que no puedan entrar personas influidas de varios cargos políticos a la dirección de la DIAN o en cargos seccionales de la DIAN. Nicolás, si el ministro de Comercio está diciendo que lo presionaron, supondría yo que no lo presionaron miembros de la oposición, ¿cierto? Néstor, en el trino, entre comillas, dice, y todos los bandos políticos, daría a entender que fue de oposición, pero también de partes acordes al gobierno. No, pero es que no veo a alguien de la oposición, Felipe, llamando al director de la DIAN para que ponga gerente del puerto de Buenaventura. No, eso es alguien cercano al gobierno. Sí. Y ese nombre cercano al gobierno, bueno, es que esa aclaración de todos los bandos políticos, no sé, pues todos los bandos en ese momento, al comienzo del gobierno Petro, había una coalición amplia de partidos. Y yo me imagino, que pero en ese trino del doctor Reyes hay una cosa muy, digamos, curiosa, por decirlo menos. Y habría que preguntarle si presentó la denuncia. No la presentó, Felipe, no hay denuncia. Pero Néstor, mira, la está poniendo hoy extemporáneo. Se acordó. Es decir, hoy. No fue a un juzgado a decirme, me visitaron fulano y mengano, Felipe, y tal, a poner la denuncia correspondiente. Felipe, Néstor, yo no estoy seguro, ya voy, Nicolás, yo no estoy seguro, por eso le estaba preguntando a Nicolás, si un político que está en el gobierno llama al director de la DIAN a decirle, ayúdame con fulanito para el puerto de Buenaventura, ¿usted cree que eso es un delito, Felipe? Si está en el gobierno. Tráfico de influencias. No. Depende, ¿no? Pero es que así funciona la política. No, pues Felipe, los políticos cuando ganan las elecciones participan en la conformación del gobierno. Lo que pasa es que lo hacen por la puerta de atrás, porque eso no se negocia al detal con el ministro, con el director de la DIAN. Se debería negociar, por eso se necesita aquí transparencia, por delante, con las cartas sobre la mesa,
con el argumento de que si vamos a gobernar, gobernamos entre todos, pero para ejecutar políticas públicas, no para robar entre todos. Entonces ahí la pregunta es ¿qué intereses tenían esos dirigentes políticos en pedir específicamente la dirección de la DIAN en Buenaventura, Puerto sobre el Pacífico, adivine cuál era el y interés, en Cali? adivine cuál era el Néstor, pero interés. yo creo que ¿Eso no hay que tiene que ver con Papá Pitufo? Es decir, ¿eso sugeriría que esos políticos tenían vinculación con Espere un Papá segundo, Pitufo? Luis Ernesto, que Nicolás, señor, ¿qué me quiere Sí, decir? mire lo que dice en uno de los trinos de ese hilo extenso que dice, que escribe el ministro Reyes. Además de lo anterior, se revisaba la lista de candidatos, entre comillas, recomendados por personas conectadas e influyentes. Incluso si el candidato pasaba todos los filtros anteriores, estar en una lista antilista hacía que lo descartaran inmediatamente, Néstor. ¿Eso qué quiere decir? Que los recomendados les tenían un especial cuidado para que siguieran con el proceso con la DIAN. Y después de eso, los que sí pasaban, asegura el ministro, que se les entregaba el tema del esquema de seguridad, también se le hacía los análisis financieros, y ahí después de eso, él mismo le comentaría a la nueva fiscal general de la Nación lo que estaba pasando y que él esperaba que los resultados fueran contundentes sobre lo que estaba renunciando. Yo no sé si esto sea Néstor, tráfico de influencia, Felipe, porque vamos a descubrir que las 100.000, el millón, los 100 millones de corbatas que ha habido, Felipe, en la historia política de Colombia, todos esos son producto de tráfico de influencias, quiere decir, ¿de un delito? No, yo no Pues, confundiría Néstor, eso- la representación de los partidos que está incluso contemplado en la ley. El Estatuto de Oposición deja muy claro que los partidos que conforman la coalición, los dirigentes de esos partidos pueden llegar a cargos de, pues digamos, de ministerios, cargos directivos, y si el partido está declarado independiente de oposición, pues no. Esa es la forma, digamos, democrática como se conforma un gobierno, y por supuesto que es normal que un partido de manera muy institucional presente candidatos para representarlo en una coalición. Eso está arreglado por la ley. Aquí hay algo muy distinto. Aquí hay personas, políticos, como lo menciona el director de la DIAN de aquel entonces, que lo que hacen es buscar un cargo específico con un objetivo específico. Y se suma, Néstor, a que revelaciones donde supuestamente también el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, estuvo indagando por exactamente los mismos cargos. Es decir, aquí pasamos de una declaración inicial del gobierno de Papá Pitufo, no sabemos quién es, nunca lo he visto, a sí, efectivamente nos reunimos, a nunca recibimos plata, a sí, recibimos 500 millones de pesos pero los devolvimos, a contactaron a la primera dama, contactaron al hermano del presidente Petro, contactaron al director de la DIAN, senadores de la coalición de gobierno, para pedir puestos que le permitieran evidentemente a este señor Papá Pitufo operar como venía haciendo. Miren lo que va. Entonces, esto es de la mayor gravedad, y aquí mucho por saber. Usted tiene razón, mire, Felipe, en lo que va Papá Pitufo. Que se intentó meter en la campaña, vamos a suponer que efectivamente la plata se la devolvieron. Que contactó al hermano del presidente Gustavo Petro, a Juan Fernando Petro, y que Juan Fernando Petro termina preguntando por puestos relacionados efectivamente con puertos y aduanas. Además, recuerde que la semana pasada revelamos aquí que había un emisario que decía que actuaba a nombre de Juan Fernando Petro para intentar convencer a la doctora Claudia Gaviria, exdirectora de aduanas de la DIAN, porque desde la Casa de Nariño la querían nombrar directora de la DIAN o directora de aduanas nuevamente. Y ya vamos con que políticos cercanos, dice el ministro de Comercio de todos los bandos, carreta, los que piden puestos en el gobierno son los amigos políticos del gobierno. Claro. Y aquí se intentó meter Papá Pitufo por la puerta de atrás, por la puerta de Juan Fernando Petro, o por la puerta de los políticos que gobernaban durante la dirección de la DIAN del doctor Reyes. Aquí Papá Pitufo se intentó meter, no sé si lo consiguió a todavía. toda la aldea. Permeó, parece ser a toda la aldea. Se metió porque ya reconocieron que la avioneta con que fue a una aventura era de Papá Pitufo. O sea, Papá Pitufo sí se metió. O es lo mismo ir en una avioneta que no es de Papá Pitufo a ir en otra que es de él. Néstor, pero yo me quiero referir rápidamente al trino de 9 partes, al hilo de 9 trinos de Luis Carlos Reyes. Si usted lo lee con cuidado, Reyes dice que al final de cuentas sí se nombraron algunos de los agentes que los recomendados o recomendadores le hicieron, que sí se nombraron recomendados, pero que hubo un proceso muy transparente y muy sigiloso y muy cuidadoso para nombrar. O sea, Reyes sí nombró de los recomendados, pero él dice que después de ser supremamente juiciosos en la selección, o sea, los recomendados, los políticos que se metieron, recomendaron gente buena. O gente que pasó el examen, por lo menos, ¿no? Que hay gente que pasó el examen, eso es lo que está diciendo Reyes. Entonces, aquí necesitamos hacer una pregunta a Reyes. Bueno, que nos diga
de los recomendados, quienes salieron en esa elección elegidos como funcionarios y quienes lo recomendaron. O sea, doctor Reyes, le falta otro hilo de 9 trinos respondiendo estas preguntas, porque él evidentemente dice que sí, no me lo recomendaba. Hay algo más que hay que tener en cuenta, y es que en medio de este mare magnum de delaciones, de cómo se está conociendo a pedazos todo el expediente de Papá Pitufo, hace 4 días se reveló el testimonio que está ante la Fiscalía de uno de las personas, de los colaboradores criminales más cercanos de Papá Pitufo, que salpicó en el escándalo a Augusto Rodríguez, director de la UNP, y a Luis Carlos Reyes. Y dice que incluso le tenían alias en la organización, Orejas, y decían que él también era de Papá Pitufo. ¿Quién era? Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, supuestamente. Entonces, fíjese que aquí un poco pareciera un contraataque o una defensa del doctor Reyes de lo que está ocurriendo. ¿Estamos seguros que Orejas es pues el director es lo de que la dice DIAN? la declaración del señor. Es la declaración que da el colaborador de alias Papá Pitufo ante la Fiscalía. O sea, el político corrupto le proponía a Orejas que le pusiera el director de la DIAN en Buenaventura. Claro, Néstor, y sobre esa pregunta que usted hace sobre si se configura el tráfico de influencias o no, se necesitan 2 cosas. Primero, la influencia indebida en el funcionario público, pero lo segundo es para obtener un beneficio económico. Y ahí lo que habría que demostrar es que precisamente se pretende nombrar a funcionarios en la aduana de Buenaventura para obtener un beneficio económico, que es lo que configura el tráfico de influencias y el delito. O sea, aquí no solamente estamos hablando de un comportamiento y una mala práctica política, sino algo que tiene cárcel. Estamos a punto de descubrir cómo se llamaba el señor de Buenaventura, el del Lamborghini. Ambuila. Ambuila. Estamos, Omar Felipe, Ambuila. A punto. El siguiente capítulo de todo este novelón es descubrir que el señor Ambuila y los señores de puertos en Buenaventura, o Cartagena, o Barranquilla, donde haya sido, son cuota política, Néstor, de fulanito de tal. Es que la DEA está pidiéndole a Omar Ambuila que cuente todo lo que sabe de Papá Pitufo. Él, acuérdese que hace unos días se declaró culpable y está en una cárcel de Miami. Ambuila puede ser clave para conocer muchos detalles de Papá Pitufo. Van a caer muchos, Néstor, y antes de Petro, y con Petro también, por supuesto. El Son elemento 9, más 13 importante de todo este entramado oscuro que se ha venido develando es que esto arrancó, recordémoslo siempre, por el Consejo de Ministros, por un ataque intestino dentro del gobierno Petro, donde el hoy director de la UNP, Augusto Rodríguez, que no señala a Armando Benedetti tener aquí malos manejos con financiación de campaña. Entonces, digamos, si no hubiera esta guerra interna, como dicen por ahí, en peleas de comadres se conocen los secretos, si no hubiera esta guerra interna jamás nos hubiéramos enterado, y aquí todavía falta mucha tela por cortar, mucho por saber de cuál es el nivel de involucramiento de Papá Pitufo con la familia del presidente, con el hermano, con la primera dama, con políticos cercanos a la coalición, buscando estas recomendaciones, que seguramente no tenían ningún buen propósito. Para quienes, Felipe, han visto lo de Papá Pitufo como el tsunami, ¿no?, sobre el gobierno Petro, no han pasado, no hemos completado. Será mañana por la noche 2 semanas desde el famoso Consejo de Ministros. Esto ha sido como una tormenta de 2 siglos. Pero yo no lo conocí, yo no lo vi, yo no sabía, yo no hice, nananí, nananana. Y ahí está Papá Pitufo. El común denominador, Felipe, del presidente Petro para abajo, todos echándole la culpa a los gobiernos anteriores. 9:14, en 30 segundos, la historia de los cables que se están gestando. Bogotá, conexión con La Calera, y Bogotá, conexión con Soacha. Teniendo en cuenta las fuertes lluvias de las últimas semanas, Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro, aseguró que el intercambiador de la calle 72 no corre el riesgo de inundación como ocurrió en el pasado con el deprimido de la calle 94. Nosotros hicimos unas pruebas las últimas 2 semanas, tenemos un sistema de bombeo automático, hicimos unas pruebas con volúmenes de agua controlado para ver que las 3 bombas, en la medida que los volúmenes de agua ingresaban al sistema de bombeo, funcionaran, y está totalmente certificado el sistema que opera. Ahora, con los aguaceros que hemos tenido en las últimas semanas, pues la EVAL, la estación de bombeo de agua lluvia, se ha estado operando perfectamente, y bueno, consideramos de que no vamos a tener ese riesgo. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
la crisis que hay en Argentina, en donde están pidiendo juicio político contra el presidente Milei, que por ponerse de dedito rápido se puso a promocionar desde el viernes en la noche una criptomoneda que resultó, la verdad, un meme, un fraude, un fiasco que están pagando miles de argentinos. Se llamaba Libra. El presidente Milei la apoyó el viernes en la noche, descubrieron que era una estafa, le quitó el apoyo, borró el trino. Hay 40.000 personas que apostaron su plata a esa supuesta moneda digital. La de Milei en Argentina es la historia de un presidente que por trinar metió en serios problemas a cerca de 40.000 personas que están reclamando con razón seriedad del presidente argentino y están aprovechando el papayazo los de la oposición, los movimientos, los muchos partidos derrotados hace un año largo por Milei, que ahora ven aquí la oportunidad. Esta semana sí será crucial en materia política por varias razones, porque están sobre la mesa del presidente Gustavo Petro las renuncias de sus ministros, las que son irrevocables y las protocolarias. En las irrevocables, el presidente tiene una tarea fundamental y urgente, y es no solamente que debe aceptarlas, sino que tiene que anunciar de manera muy pronta quiénes van a ser los nuevos encargados de diferentes carteras. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, tras la salida de Iván Velázquez, se necesita con mucha celeridad que se conozca quién va a ser el encargado de todo el sector de la seguridad y defensa en el país, teniendo en cuenta la crisis que está afrontando Colombia en 11 regiones, no solamente en el Catatumbo, sino también en Chocó, en el departamento del Caquetá y en otras zonas de Colombia, en donde crece la presencia de los grupos armados ilegales. Debe también definirse qué va a pasar con las renuncias protocolarias, que son las de los ministros que, si bien no se quieren ir, las presentan porque el presidente se las solicitó. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 9 de la mañana, 17 minutos. Hoy poca información sobre los mercados. Es festivo en Estados Unidos, Día de los Presidentes. Por eso el dólar en Colombia no se mueve bajo la modalidad habitual. La tasa representativa queda estable para mañana en 4.100 pesos con 66 centavos. En más información, los cables aéreos poco a poco se convertirán en una solución muy atractiva para mejorar los problemas de movilidad que hoy tienen millones de personas en Bogotá. Recordemos que durante la administración de Claudia López quedó en el plan de ordenamiento territorial el desarrollo de 7 teleféricos, similares al que ya funciona en Ciudad Bolívar y que está conectado con Transmilenio. Se espera, por ejemplo, que el otro año esté terminado el cable de San Cristóbal al sur de Bogotá. También avanza en la capital de la República. Se avanza para desarrollar el cable aéreo Potosí, también hacia Ciudad Bolívar, para que esté terminado en el 2027. En fin, sobre estos proyectos ya sabíamos, pero adicionalmente, y aquí está la novedad, en este momento la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá están desarrollando la prefactibilidad sobre un nuevo cable aéreo que llegaría desde Bogotá hasta el municipio de La Calera, en Cundinamarca. Estarían pensando que el punto de partida sea el norte de la capital de la República, y esa prefactibilidad estaría lista a mediados de este año si los tiempos de los cronogramas avanzan sin novedades. Si el resultado es positivo, tendríamos también cable aéreo entre Bogotá y La Calera, y del mismo modo están estudiando un proyecto de estos similares, un cable aéreo para desarrollarlo entre Bogotá y el municipio de Soacha, para ayudar con la movilidad que casi todos los días se ve muy trancada por este corredor al sur de Bogotá, Néstor. Sí, pues Víctor, sobre este tema dice hoy el periódico La República en su primera página que los estudios de riesgo para este cable en La Calera estarán listos a mitad de este año. Señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Gobernador, bienvenido, buenos días. Néstor, buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo. Gobernador, ¿así de adelantado está el cable para La Calera? Sí, así es. En el plan de desarrollo del departamento incluimos la construcción de 2 cables, uno hacia La Calera, el otro en la ciudad de Soacha. Este de La Calera lo venimos estructurando con la Financiera de Desarrollo Nacional. La contratamos hace aproximadamente unos 6 meses. Y ya esperamos que hacia el mes de abril-mayo tengamos la prefactibilidad absolutamente lista y poder concurrir ya a la etapa de factibilidad, cosa que al finalizar este año ya tengamos todos los elementos para poderlo proponer ante el Ministerio de Transporte como un proyecto cofinanciable en donde tanto Bogotá como el departamento
Cundinamarca tiene toda la intención de aportar recursos. Pues es una muy buena noticia. Gobernador, ¿este cable de La Calera iría de dónde a dónde? Bueno, sería un cable aproximadamente de 5.8 kilómetros que uniría el casco urbano de La Calera con una de 3 alternativas que hoy existen de integración con el Distrito Capital, especialmente en la calle 134, en la 153 o en la 161. Esto lo determinarán los estudios mismos. Entonces, sube de La Calera, atraviesa la cordillera y vuelve a bajar a Bogotá. Sí, así es. Atraviesa los cerros orientales. Por supuesto, el mismo estudio establece cómo poder lograr el menor impacto ambiental. Aquí son sistemas constructivos que permiten que las pilonas no sean tan continuas. Normalmente las pilonas en un sistema urbano... ¿Qué son pilonas? Las pilonas son las bases, las columnas, okay, las columnas que soportan el cable. Normalmente en un sistema urbano de cable cada 500 metros se instalan. Este sistema que allí se estaría utilizando en La Calera hablaría de una pilona por cada 1.5 kilómetros, con un sistema moderno, tecnológicamente avanzado que ya se usa en algunas partes del mundo. Sí, gobernador, ¿y esto es derecho? Es decir, primero, entre Bogotá, la 130 o la 150 y La Calera solamente hay 5 kilómetros de distancia. Sí, 5.8 kilómetros en promedio, dependerá por supuesto hacia dónde querramos llegar, eso lo dirán los estudios de demanda, y adicionalmente el menor impacto ambiental. Aquí el tema ambiental juega un papel trascendente y lo que se le ha dicho al consultor es que lo tenga en cuenta. ¿Gobernador? No, en principio esto básicamente tendría a 3 estaciones, básicamente el casco urbano y el paso a la 134. Es posible que en el entretanto del paso urbano de La Calera a Bogotá exista alguna posibilidad de instalación de estación, pero realmente aquí lo que nos interesa es que podamos tener vinculación de la gente que va de La Calera a interconectarse con el sistema integrado de Bogotá. Una persona que quiera llegar de La Calera a Bogotá o viceversa, según el último estudio de movilidad de Bogotá, le toma 89 minutos en hora pico. Claro. Eso pues es absolutamente escandaloso. ¿En cuánto se haría el viaje en este cable? 25 minutos. 25 minutos. Gobernador, ¿quién sería el responsable de dar las licencias ambientales? Normalmente el ANLA es quien tiene la competencia en este corredor. Sin duda, aquí dentro de las alternativas que se han analizado para solucionar el problema de La Calera es o ampliar patios, que ustedes saben conllevaría una maniobra de ingeniería bastante compleja por el ancho que hoy dispone o la sección que hoy se tiene para poder tener transitabilidad. Sería casi que tener que bordear o aruñar la montaña de manera importante. El otro tema es este cable, que tendría un menor impacto ambiental, o un túnel que atraviese el Cerro Oriental y que nos conecte en menos kilómetros de manera más pronta. La mayoría de los ingenieros apuntan que esa sería la mejor solución estructural, pero por supuesto tendría mayores inconvenientes de trámite en licenciamientos ambientales que este cable. Por eso hemos decidido que sea el cable el que nosotros estructuremos y tramitemos ante el Ministerio de Transporte. Claro. ¿De qué depende el punto de llegada, gobernador? La calle 134 con carrera séptima, la calle 153 con carrera séptima o la calle 161. ¿De qué depende que la selección de al final del punto de llegada? 2 variables básicamente. La primera, el menor impacto ambiental en el recorrido. Eso es lo que se está evaluando. Y segundo, la demanda que tengamos para abastecer esta intención de destino por parte de los habitantes de La Calera. Es decir, que entre más pasajeros podamos migrar o traer del sistema de transporte particular al sistema de transporte público, pues esa será la alternativa que determinemos al final. Lo que necesitamos realmente es que el mayor número de personas dejen su vehículo, tomen el cable y que efectivamente esta sea una solución que reduzca casi que 5.000 vehículos diarios que transitan por ese corredor de manera permanente.
Gobernador, dos preguntas en una, están relacionadas. ¿Cuánta gente podrá movilizar este cable? Y esas personas se podrán conectar directamente con el Transmilenio, muy similar a lo que ya ocurre con el cable de Ciudad Bolívar que funciona hoy en el sur de Bogotá. Así es, el estimado de demanda de este cable es aproximadamente 20.000 personas día y por supuesto que vamos a hacer integración física con la carrera séptima, en donde a esta altura, entre la 134 y la 161, se tiene proyectado que exista el corredor verde con un sistema de BRT en este corredor. Entonces ahí haremos la integración. Sí, gobernador, usualmente las finanzas de los cables aéreos son deficitarias, es decir, la demanda que tienen no alcanza para lograr el punto de equilibrio de los inversionistas. ¿Quién asumiría el restante en caso de que no se alcance el volumen suficiente de pasajeros para financiarlo? Eso nos lo dirá específicamente el estudio. Sin duda, cuando la demanda no garantiza el punto de equilibrio en estos proyectos, el riesgo de la demanda normalmente se está asumiendo por parte del Estado, es decir, que necesariamente tendremos que hacerlo como departamento de Cundinamarca. Los estudios nos dirán la necesidad de constituir un fondo de compensación tarifario que permita que estos sistemas puedan cerrar. Pero en principio lo que pretendemos es que sean proyectos que en su construcción puedan ser financiados por el sector público, cosa que el operador no tenga que incurrir en costos de construcción y que sea solamente que la tarifa financie la operación y el mantenimiento. Eso hace que la tarifa sea una tarifa justa, equilibrada y que muy seguramente podamos estar cerca de alcanzar un pago vía tarifa adecuado para los gastos en que incurre el operador prestando el servicio. Gobernador, ¿cuánta gente le quitaría, movería el cable entre Bogotá y La Calera, se los quitaría la carretera? Sí, eso es lo que pretendemos. Como lo dije, no solamente es que el usuario del transporte público entre Bogotá y La Calera se suba al cable, sino que podamos migrar el transporte que hoy usa el transporte particular, el vehículo particular, que migre a este sistema cable. Un sistema rápido, un sistema, esperamos, económico, que nos permita hacer integración con Bogotá en su sistema de transporte y que pueda llegar a cualquier destino de la ciudad sin tener que recurrir al transporte particular. Pero me imagino que será un efecto colateral quitarle carros a esa transitada y accidentada carretera que hay entre Bogotá y La Calera. Sí, por supuesto, lo que esperamos es eso. Como lo digo, son alrededor de 5.000 vehículos, según los registros y los pasos por peaje. ¿No 5.000 pasajeros, sino 5.000 vehículos? 5.000 vehículos, por supuesto, que están transitando permanentemente al día por ese corredor y esperamos que un gran número de ellos se dejen en sus casas y que ahora la gente opte por tener este tipo de transporte público basado en energía limpia, por supuesto que le ahorra tiempo para llegar a su destino, claro. Y esperamos que con una tarifa conveniente. No, y sería revolución, porque al final de cuentas modificaría totalmente el tema del transporte por tierra. Quiero decir, las flotas que hoy van a Sopó o a Huasca, por ejemplo, me imagino que es cambiar trayectos también para el transporte intermunicipal. Podría llegar a funcionar un sistema integrado de transporte regional en donde estos vehículos de municipios cercanos llegan a La Calera, al casco urbano, y las personas hacen transbordo al sistema cable para poder llegar a Bogotá y que no necesariamente cada municipio tenga que llegar a Bogotá por su lado, aparte, de manera independiente. Y gobernador, el otro cable, el de Bogotá-Soacha, ¿cómo sería? ¿De dónde a dónde iría? Bueno, aquí también hemos venido estructurando este proyecto desde aproximadamente unos 3 o 4 meses. Lo hemos contratado con la Agencia Francesa de Desarrollo. Ellos han puesto recursos de cooperación internacional, 800.000 euros. Ellos nos van a entregar factibilidad finalizando este año. Es un cable de 3.5 kilómetros que conectaría uno de 2 orígenes posibles, o la Comuna 4 en el sector de Ciudadela Sucre,
muy contiguo a Bogotá, o en Altos de la Florida, en la Comuna 6. Allí se está evaluando por efectos de demanda y también de especificaciones constructivas por el tipo de suelo, donde sería más pertinente, y nos conectamos con la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio en Soacha. El de Soacha, el cable de Soacha, porque el que le pregunta a Víctor, ¿iría de dónde a dónde? Podría tener salida de la Comuna 4 en Ciudadela Sucre o en la Comuna 6 en Altos de la Florida. Los dos están localizados en la montaña. Ya nos dirán los estudios qué es lo más conveniente, si en Comuna 4 o en Comuna 6. Al final, ambos cables, cada cabina con capacidad para los mismos pasajeros. Sí, por supuesto. Este cable a Soacha es un proyecto que tendría alrededor de 160 cabinas con capacidad de 10 personas cada una. Diferente al de La Calera, que por efecto del sistema constructivo tendríamos cabinas para 35 personas. ¿Capacidad para cuántas personas, me dijo? El de Soacha para 10 personas por cabina. ¿Y el de La Calera? El de Soacha, 35 personas por cada cabina. Ah, pero son cabinas grandotas. Son cabinas grandotas. ¿En esas cabinas todos van sentados, gobernador? Sí, todos van sentados. O sea, todos van sentados. Irse de pie, como va uno en el bus cogido de la barra. Como en el Transmilenio. ¿Eso no existe? No, en principio no. Precisamente porque la canasta, la cabina debe tener una estabilidad. Tiene que ser estable, claro. Claro, debe tener una estabilidad, y la única forma de lograrlo es compensando los pesos y que las cargas sean más muertas que activas. Los metrocables de Medellín son iguales. Gobernador, el estudio de prefactibilidad estará para mitad de este 2025, pero toda esta maravilla que usted nos está anunciando, ¿la veríamos realidad ya palpable para qué fecha? Tanto en Soacha como en La Calera. Bueno, nosotros lo que aspiramos en este gobierno es poderlos dejar contratados. Eso ya sería un gran avance. Y en algo ejecutados. Estos proyectos son muy prontos, muy rápidos en construcción. Son proyectos que se construyen en 2 años máximo. Entonces esperamos radicar este año, obtener la viabilidad técnica del cable de Soacha en la mitad en el primer semestre del 2026 a más tardar, adjudicarlo en el mismo año y que inicie obra en el 2027. Esperamos tener la misma suerte con La Calera. Con el cable de Soacha tenemos la circunstancia que el gobierno nacional en su plan de desarrollo sí tiene registrado este cable como una de sus prioridades. Por lo tanto, ¿cuál tiene el gobierno como prioritario? ¿Soacha? El cable de Soacha. Sí, pero La Calera no es prioritario para Petro. No está en el plan de desarrollo del gobierno nacional en específico, pero por supuesto que tiene metas relacionadas con ascenso tecnológico, cómo migrar vehículos particulares que contaminantes a infraestructuras de transporte que permitan reducir huella de carbono. Entonces, vamos a presentar los dos. Tenemos claramente establecido que con Soacha ya hay un compromiso del gobierno nacional de sacarlo adelante, y con La Calera estamos esperando el estudio para presentarlo y poderlo discutir con ellos. Mire, me dicen oyentes que una de las ventajas de los colectivos que vienen por la vía de La Calera, por la única que existe en realidad, llegan a Bogotá en una zona céntrica, llegan a la calle 85 con séptima. En este caso el cable va a llegar a la 134 con séptima, es decir, mucho más hacia el norte de la ciudad. ¿Tienen contemplada alguna posibilidad de movilizar desde allí a las personas que van más hacia el centro, o con la integración a Transmilenio sería suficiente? No, la integración con Transmilenio nos permite ser funcionales, tener esa diversificación en el interés del usuario de optar por estos modos de transporte. El metro no pasa por la 134. ¿No tendría más sentido que llegara esa estación del cable a la 100? Nuevamente lo digo, será el componente ambiental quien nos determina si específicamente eso puede ser de esa manera. Pero tengo una duda, porque yo creo que en esa zona de la 100, esos predios son del Ejército, son del Cantón Norte, y ahí hay un tema de seguridad nacional. Creo recordar que por eso no se ha logrado hacer nada en ese punto. Si usted se fija, es una zona que es reserva y no hay ninguna construcción en ese punto. Pero pues verán los expertos. De momento, lo de Soacha, pues si está en el plan de desarrollo, tiene un camino un poquito más despejado que lo de La Calera. Gobernador Rey, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, a ustedes muchas gracias por mostrar interés en los temas del departamento. Un gran abrazo. No, pues sería la solución, la salvación para miles de personas. 9:35. Estás escuchando Blue Radio. Somos lo que pensamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la calidad de nuestros pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Qué te dices tú a ti? ¿Es positivo? ¿Esperanzador? ¿Te anima? ¿O son juicios o son destrucciones de tu ser? No olvides que nuestro pensamiento de alguna manera es la expresión de todo lo que escuchamos de niños, de todo lo que escuchamos cuando estábamos en ese proceso de crianza. Por eso hay que tomar conciencia de la calidad de nuestros pensamientos y cambiarlos. Comienza a ser muy racional contigo y a decirte cosas que te ayuden a dar lo mejor. Ánimo, tú eres una persona valiosa, una persona capaz. Tú puedes. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y Leonidas Narváez, el gerente de la empresa Metro, abrieron esta madrugada exactamente a las 3:30 de la mañana el paso vehicular en el intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas, una obra clave para la movilidad y el avance del metro de la ciudad. El intercambiador, que inició construcción en 2021 y tuvo retrasos, permitirá el tránsito en 3 niveles: 1 subterráneo para vehículos, 2 a nivel para peatones, ciclistas y Transmilenio, y 3 elevado para el futuro metro. Con 380 metros de longitud y más de 7.000 metros cuadrados de espacio público, la obra también elimina 3 cruces de semáforos, por lo que se espera una mejora en la movilidad en la zona. Aunque el tránsito vehicular ya está habilitado, Néstor, el espacio público del suroccidente quedará terminado a finales de marzo. Esto dijo esta mañana el alcalde Carlos Fernando Galán. Hoy 9:37 minutos, acaba de temblar en Portugal, en Lisboa. Enrique Rodríguez. Efectivamente, es un temblor que se ha registrado hace apenas unos minutos, de magnitud 4,7. Por el momento no se han registrado daños ni materiales ni personales. El epicentro del sismo se ha producido a la 1 de la tarde, 24 minutos, hora local, es la misma de la hora del meridiano de Greenwich. Se ha localizado a cerca de 14 kilómetros al suroeste de Seixal, en las afueras de la capital, y en la orilla frontal, en la otra orilla de la que ocupa la ciudad de Lisboa, del río Tajo. Según están contando diversos testigos, el temblor pudo notarse en pleno centro de la ciudad con mucha intensidad. La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil ha decretado la alarma, pero dice que por el momento no hay daño. El mismo sismo se sintió con intensidad 4-5, mejor dicho, 5-6 de la escala de Mercalli, en los concejos de Almada y Sesimbra, que están alrededor de la ciudad de Lisboa. Recordemos que en agosto pasado se registró un terremoto de magnitud 5,3 allí también, frente al litoral portugués, y ese se sintió en regiones españolas tan distantes como Andalucía, Castilla y León o Galicia, en el norte del país. Y Lisboa también es famosa porque, recordemos, en el año 1755 sufrió uno de los terremotos más importantes de la historia. Los científicos calculan que ese día la Tierra pudo moverse con una magnitud de 9 grados, Néstor. Enrique, gracias. 9 de la mañana, 38 minutos. Se alista todo para la cumbre de mañana en Arabia. Allí son las 5 de la tarde, 38 minutos. Están llegando los invitados. Ya llegó esta mañana el secretario de Estado norteamericano, el canciller Marco Rubio. Llega en las próximas horas el canciller Lavrov de Rusia y llega mañana el presidente Zelensky para pactar aparentemente el fin de la invasión rusa a Ucrania. Silvia Carrasco. Efectivamente, Néstor, las comisiones, las misiones que se van a reunir mañana, que se van a sentar a la mesa a discutir el fin de la guerra en Ucrania, van a estar encabezadas por Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, y por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Marco Rubio ya llegó esta mañana, mañana se espera que llegue Sergei Lavrov, pero una cosa ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores ruso antes de irse, antes de salir desde Moscú. Dice que solamente va a haber 2 comensales en la mesa, Estados Unidos y Rusia. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, que se había dicho que iba a participar, pero nadie decía cómo, finalmente recibió una invitación, pero para ir no el martes, sino el miércoles, o sea, un día después. Y lo que está diciendo, entrevistado por los medios de allí de Ucrania, es que Ucrania no va a reconocer ningún acuerdo ruso-estadounidense concluido sin Ucrania. Dice que Ucrania no ha sido informada
informada oficialmente de esa reunión allí en Riad. Lo ha dicho el Kremlin, lo ha dicho la Casa Blanca, pero nadie ha tenido la gentileza de comunicarse con el gobierno de Ucrania para informarle de esta reunión. Dice que sabe por la prensa que estas reuniones van a tener lugar el martes en Arabia Saudita y dice que no va a reconocer ningún acuerdo concluido sin que Ucrania participe. Dice que Ucrania no va a participar en esas negociaciones mientras no sea informado. Otro que está absolutamente excluido de la mesa es la Unión Europea, que ha decidido reunirse por su parte esta noche en París. Allí mandatarios de todo el continente van a discutir sobre cómo enfrentar este plan de Donald Trump, que puede cerrar la guerra en Ucrania, pero abrir la puerta a otros conflictos, especialmente sobre Polonia y sobre los países bálticos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La nueva Ni un ultimátum de la Corte parece importarle al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que sigue sin acatar las órdenes para el pago de presupuestos máximos y el nuevo cálculo de la UPC, la unidad de pago por capitación, que es una decisión que ha tomado el ministro ideológica y políticamente para no cumplir con las decisiones de la Corte. Desde hoy está corriendo el tiempo. El viernes, la Corte Constitucional rechazó los documentos presentados por el Ministerio de Salud, evadiendo la orden y pidiendo explicaciones o aclaraciones de los fallos. El ministerio había pedido aclaraciones y correcciones. 9 de la mañana, 42 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Sigues ahí la pelota en el área, después de la portería Mendoza. Mendoza, ¿quién viene? De frente, el toque, ahí está, el trazo, centro, solo, remate, gol. El trazo y el centro fue de James Rodríguez. El 10 abrió así el camino de la victoria del León. El gol fue también colombiano, con Steven Mendoza marcando el 1-0. Y para el 2-1 final, James también fue asistente de lujo. Tiro de esquina y cabezazo de Bellón. Triunfo del León, liderato y alegría de James. Sí, un triunfo súper importante que nos deja líderes. Y bueno, en 3 días tenemos otro partido importante. ¿Ya te sientes al 100%? ¿Ya te sientes totalmente adaptado a lo que es la Liga Mexicana? Sí, ya, creo que... A ver, cuando uno juega bien y cuando uno quiere, pues es mucho más fácil, entonces feliz por eso. Los números de James: feliz, 1 gol, 4 asistencias, 1 penalti provocado, 0 derrotas en México. Líder de asistencias del campeonato, y León, líder absoluto con 19 puntos, 3 más que el América en la Liga MX. Corre Mesa, pica Borja, llega el colibrí, lo tiene Borja, se abrió Borja, gol. ¡Gol! Y volvió el colibrí a anotar. Cortó una racha de 6 partidos oficiales sin marcar. El colombiano Miguel Ángel Borja firmó el 1-0 con el que River Plate derrotó al Lanús. Su primer gol en el 2025 y el número 55 en su historial con River, quedando a solo 7 anotaciones de Juan Pablo Ángel, máximo goleador colombiano histórico en el club millonario con 62 tantos. Su técnico Marcelo Gallardo se refirió al fenómeno Borja. Yo no le he cambiado la manera de jugar a Miguel. O sea, el equipo intenta tener una funcionalidad donde él no le pedimos cosas que no puede hacer o que no esté dispuesto a hacerla. O sea, que no depende de eso. Después está la confianza de los futbolistas de manifestarla a la hora de jugar. Las reflexiones del muñeco Gallardo. Y de Argentina nos vamos a Venezuela. Intenta Batioca con golpe de cabeza, balón que golpea en un rival, llegó Sarabia, metió el centro, el balón en el área, ahí está Villarreal, balón al fondo, gol, ¡gol! Y este fue el primer gol de Colombia en el triunfo 3-1 frente a Uruguay en el último partido del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Y el octavo de Neisser Villarreal para confirmarse como el goleador del Juventud de América. Una victoria que ratificó el paso de Colombia al Mundial de Chile en septiembre. El técnico de la tricolor, César Torres, y su balance final. Queríamos ganar, queríamos hacer 19 puntos, queríamos hacer goles, ser el equipo más goleador, la valla menos vencida, tener el goleador, el asistidor. Son cosas que valoramos nosotros los entrenadores, son cosas que valora la gente del fútbol y
y bueno, siento que hoy Colombia cierra un gran sudamericano. Colombia terminó tercera detrás de Brasil, campeón del sudamericano, y Argentina, que fue segunda. Junto a ellos, Paraguay y Chile competirán en la próxima Copa del Mundo. Baltimore wins it back. Ramirez allowed to turn, and Ramirez fires in the equalizer. And Chelsea weren't behind for long. It was created by Baltimore. Lo de Mayra Ramírez con el Chelsea en la liga inglesa es gigante. La delantera colombiana anotó su segundo gol consecutivo que valió para la victoria del club londinense 2-1 frente al Everton. Cuarto gol de Mayra en el año para el Chelsea, que es líder de la Women's Super League, que suma además 40 puntos, 7 más que su escolta, el Manchester United. Pausa y hablamos de golf. 28, 29, 30. Que lo destape, que lo destape. Pero antes, ¿me regaló una firmita de recibido, doña Marta? En TCC somos felices cumpliendo. Vigilado Supertransporte. Último golpe para el triunfo del sueco Ludvig Åberg en el torneo de golf Genesis Invitational en San Diego, California. Åberg terminó su participación con menos 12 golpes bajo el par del campo, que le valió para su segundo triunfo en el PGA Tour. Por Colombia, Nico Echavarría fue el único representante hispano, además, y acabó con el par del campo en la posición número 34. Entertaining slam dunk once again. He's done a great job. Stephen Curry. Oh my God. Rainmaker. That's teammate on teammate crime right there. Bueno, y cerramos con el juego de las estrellas de la NBA, en el que Stephen Curry fue elegido como el más valioso. Curry jugó en casa, en el Chase Center de San Francisco, donde anotó 12 puntos, con 4 triples en el nuevo formato de esta gala de estrellas, en el que se jugaron 3 partidos cortos, y quedaba como ganador al equipo que primero llegara a los 40 puntos. Con Curry en cancha y sin LeBron James, lesionado de un tobillo, Luka Doncic y Anthony Edwards, entre otros, los gigantes del mejor baloncesto del mundo dieron espectáculo, aunque hoy muchas voces criticaron este nuevo formato. Con el juego de las estrellas de la NBA cerramos la información deportiva. 9:47 a esta hora en Mañanas Blue. Muy mala noticia, un parte médico esta mañana sobre el estado de salud del Papa Francisco. El comunicado que acabamos de conocer de la Santa Sede esta mañana sí que tiene aires más preocupantes. Dice textualmente, porque es muy corto: los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días y hoy han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que obligó a una nueva modificación de la terapia. Todas las pruebas realizadas hasta la fecha son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá una adecuada estancia hospitalaria. Evidentemente quedan muchas incógnitas en el aire porque la agenda del Papa había sido cancelada hasta hoy. Evidentemente, si el Papa va a seguir dentro de ese hospital del Policlínico Gemelli de la capital italiana, la agenda del Papa también va a tener que ser cancelada. El Frente 33 de las FARC, que es uno de los protagonistas de la guerra en el Catatumbo, pintó grafitis en La Paz, Santander, para amenazar e intimidar a los civiles con su presencia o su llegada a este territorio. Estos hechos se suman a las 2 masacres en el Valle del Cauca y al asesinato del hermano y el cuñado del alcalde de Florencia en Cauca, realmente o puntualmente en la zona del Patía. Estos son los hechos del fin de semana, pero esta mañana está alertando la Defensoría del Pueblo de al menos 11 focos de emergencias humanitarias por desplazamientos, confinamientos y amenazas constantes contra las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. En la lista está Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, sur de Córdoba, en Buenaventura y en Tolima. Por
cuenta del ELN, la disidencia de las FARC y las bandas criminales como los Xotas y los espartanos. Con el país incendiado es que se va el ministro de Defensa Iván Velázquez, que aún no tiene reemplazo, y así llega con este desorden el nuevo director de la policía, el general Carlos Triana, que tiene la tarea de poner en orden la casa en materia de seguridad. El presidente Petro este fin de semana volvió al país después de la visita a Qatar. Anunció que Colombia apoyará los esfuerzos para sacar niños palestinos de la guerra. No ha dicho mucho de los niños que están en la guerra a Colombia. El presidente visitó en Altumama un albergue catarí para niños y después conoció gestiones realizadas por Doha con mediación de Egipto e Israel. Ordenó que la Embajada de Colombia en Qatar haga lo mismo. Ayude a niños que están en la guerra en la franja en el Medio Oriente. La experiencia espiritual es una oportunidad para renovarse. Y renovarse implica dejar lo que ya no sirve, dejar lo que ya no nos aporta, dejar lo que ya no nos ayuda a crecer. A la vez, adaptarnos y alcanzar nuevas opciones, nuevas posibilidades. En la espiritualidad, renovarse es una acción del contacto con Dios, del trascender. Hoy, en el Oracional El Man está vivo, esa es la temática. Te animo a dar lo mejor. ¡Ánimo! Tú sabes. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Novedades sobre el concierto, los conciertos de Shakira en Colombia y Perú. ¿Usted tiene boletas para cuándo, padre? Ay, no me toques ese vals. No me toques ese vals ni me metas en problemas. Se enfermó. Pido que no me metas en problemas. Pero ¿cómo si usted prometió que no le las iba a regalaron conseguir? boletas? Como no le han mandado, Felipe. Claro, fue que no le regalaron al padre. Ay, Dios. Lo que antes llamaban cortesía, no se lo han entregado, entonces el padre no va a ir. Ay. Novedades sobre los conciertos de Shakira, Felipe. Sí. El organizador, el productor de los conciertos de Shakira, tanto en Barranquilla como en Medellín, como en Bogotá, mantienen las fechas. Hay una pequeña modificación relativamente menor. Concierto del domingo en Medellín quedó aplazado para el lunes en Medellín. Pero eso había pasado, creo que antes de la crisis de salud. Eso no tiene nada que ver. Segunda novedad es que a las 11 de la mañana, es decir, dentro de una hora larga, van a anunciar si esta noche hay o no concierto de Shakira. No se sabe todavía, ya salió de la clínica, no se sabe todavía si hay condiciones de Shakira para presentarse. Es un concierto pues con mucho movimiento. ¿Y la enfermedad fue cuál, Néstor? La enfermedad, padre, la está contando esta mañana una periodista peruana, que filtró la historia clínica de Shakira. Wow. Con un pantallazo de todas las drogas que le han dado. Shakira, bueno, la enfermedad por fortuna no es grave. ¿Qué, dolor de barriga? Tiene En la costa dirían dolor de barriga. Es un poquito más serio. ¿Es más serio? Sí. Un poquito más serio y más arriba. Gastritis. Se llama gastritis. Ok. Gastritis. Lo que pasa es que para ustedes, los costeños, todo lo que sea por aquí. Dolor de barriga. El dolor de barriga. Pero tendrá que ver con el anuncio que ella hizo cuando aterrizó en Lima. Ella dijo, vengo con el antojo de un ceviche. Se lo comió, de hecho. Y se lo comió. Y estaban culpando los fans de Shakira a uno de los hombres que le maneja la estrategia digital, diciendo, usted es el responsable porque él pone una fotografía de un ceviche. No confundir gastritis con gastristis, ¿no? Sí. No, esos son dos enfermedades diferentes. Sí. Porque el ceviche le dio gastritis, pero el trago da gastristis. Bueno. Ojo con eso. Felipe, no me meta, no quiero bailar ese vals, como dice aquí un amigo mío. Felipe, dicen los costeños, dice el padre Linero, cuando el dolor de barriga es permanente, que está embarazada. No, Shakira no, pero no es el caso, Shakira no está embarazada, Felipe. La historia clínica de esta mañana pues dice que tuvo una gastritis. Pero qué horror, cómo le filtran esa Pero tuvo que ser una gastritis muy dura. Pues es que una gastritis. Cuando un ataque de gastritis. ¿A usted no le ha dado un dolor de barriga de eso? No, pero pues yo creo que la mayoría de personas trabajamos con gastritis. No, pero es que hay una diferencia entre tener una condición. O sea, convivimos con la gastritis. Y Lo de la otra Shakira es un tiene que ser un ataque de cuadro. gastritis.
No, lo suyo, Víctor, no es gastritis. Lo suyo se llama agrieras, que es diferente. No, lo de él es gastritis también. Lo de él está en otro nivel, sí, otro estrato. Lo suyo suelen ser disculpas. Lo de Shakira, no. Si Shakira, Felipe, tuvo que ir a la clínica, pasó la noche en la clínica, salió esta mañana. Tuvo que ser una cosa muy dura. Tuvo que ser. Ya, mucho dolor, ¿no? Canceló. Sí, con un montaje ya hecho, la gente haciendo filas, pues imagínese, tuvo que haber sido muy duro. El de anoche fue el cancelado. El de hoy todavía es una expectativa en Lima. Novedades sobre el tema Shakira para la presentación en Colombia, W. Hasta ahora se mantienen las fechas, todas como se anunciaron, incluyendo el cambio de fecha de Medellín al 24 el próximo lunes, pero el 20 se espera en Barranquilla. Todo el montaje se encuentra preparado. Lo que va a pasar seguramente es que tienen que buscar un espacio o entre la gira latinoamericana y norteamericana o después de la norteamericana para reprogramar las fechas de Perú. Ese es como el único cambio grande que hay a raíz de todo este tema. Pero hay una polémica muy grande también en Perú por la filtración de todos estos datos, porque una periodista que se llama Stephanie Medina filtró no solo el pantallazo de las drogas que le habían suministrado cuando la habían internado a la clínica, sino que también contó esto. A las 7:03 se informa de una endoscopia. Más arriba figura que se usó morfina. A las 7:19 se presentan resultados que desde hace 2 semanas presentaba cuadro de náuseas y dolor abdominal leve. Entonces ella sigue divulgando datos de lo que pasó con Shakira, a pesar de que el Instituto de la Superintendencia Nacional de Salud de Perú dijo que la divulgación de todos estos datos era una falta grave y que se iban a proceder con temas legales en contra de esta periodista por estar divulgando esta información. Claro que es una falta grave. Felipe, quienes han tenido gastritis, es duro. Usted sabe que si le dan morfina quiere decir el dolor es muy fuerte. Fue duro. Sí. ¿Usted cree que después de recibir un tratamiento con morfina, si tenía dolores desde hace 2 semanas, ¿usted cree que Shakira tiene posibilidades de presentarse hoy? Esta noche no se presenta. Además son 2 horas y media de concierto. Es posible que sí, Néstor, es posible que sí. Felipe, voy a hacerle un pronóstico. A ver. Es que Shakira va a cancelar el concierto de hoy por una razón. Porque tiene el jueves Barranquilla. Y tiene que cuidarse, es decir, o sea, en 3 días. Y Lima son 2 fechas. Exacto, eran ayer y hoy. Ayer y hoy. Claro. Tiene que cuidarse para el concierto de Barranquilla. O sea, tendría que hacer hoy sí o sí y mañana en teoría reponer el que canceló de ayer. Yo no creo que alcance. No, ya es demasiado. No creo que alcance, Ricardo. No le da. Si conozco un poquito a Shakira, padre, ella está pensando en cuidarse para garantizar Barranquilla. Claro. Porque si no, lo que termina es arriesgando el pedazo de su gira que es en Colombia. Son las 9 de la mañana, 57 minutos. Pues, padre, a rezar por Shakira. No, pues puedo ser, además no olviden los años también. Compre boletas porque eso rezando no le caen del cielo. Y si no tiene boleta, le puede decir a Vanessa que le mande una camiseta de las que tiene puesta hoy. Gracias, muy amable. Vea que puede aprovechar. Se la regalo. Vea, padre, usted que le gustan los colores y esto, ¿qué más tropical que esto que tengo puesto? Esta hermosa camiseta hecha por artesanos de Barranquilla. ¿Te imaginas, Linera, con esa camiseta ya lo que nos faltaría? ¿Por qué no? Por Dios, miren, Shakira con el micrófono. Esa y los zapaticos blancos. Vanessa, le pido un favor, me muestra. Bueno, está. Gran camiseta. Está linda. Bueno, está muy bien. La camiseta puesta. Está mostrando la camiseta por artistas locales. Dígame. Es que con Vanessa no sabe uno cuál es la camiseta y cuál es ella, pues son tan parecidas. Los voy a sorprender toda la semana con camisetas de Shakira. Porque aquí la creatividad no tiene fin. El pelo de esa camiseta, ¿cómo lo hicieron, Vanessa? No, la carita. ¿Eso es en relieve o eso es impreso? Pero esto aquí es impreso, sin embargo el resto es pintado. Estos tonos que ustedes ven, fucsia, verde, morado, es pintado y tiene escarcha el cabellito, tiene toques de escarcha, Mirella, como muchos llaman. Y las notas musicales también es pintado. Los artistas mandan a estampar la carita de ella y el resto lo pintan a mano. El dinero ya mandó razón y dijo, sí, y por eso yo no compré las boletas, porque sabía que esto iba a enredarse. Le tengo la noticia, todavía hay boletas disponibles en eTicket. Recuerden que la semana pasada abrieron cupos adicionales porque el equipo de Páramo Producciones se dio cuenta que el Estadio Metropolitano daba lugar a que se abrieran unos boletos adicionales y en Sur Alta todavía hay boletas. Vale. Vanessa, gracias. Son puede estar lejos, pero imposible más tropical, literalmente. La camisa, ¿no? Más de Barranquilla. Padre, puede comprar boletas. Sur Alta.
Censura, ¿verdad? ¿Quiere que me echen? Pero por lo menos están en Gorriones. Que no es capaz. No, allá toca subir el metrocable. Es que por eso se lo. Quiere que me echen, estoy seguro. No es capaz de gastar ni siquiera la mujer. 9:59 minutos. Atención, hay una tragedia en el ejército colombiano esta mañana. Mucha atención, un error militar. Se mataron entre ellos, entre dos batallones del ejército en el departamento de Arauca. 2 muertos y 2 heridos esta mañana, confirma el Ministerio de Defensa. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, 2 soldados profesionales del ejército identificados como Jairo Arévalo y Víctor González, nacido en el Meta, murieron en medio de fuego amigo en el municipio de Tame, Arauca. Según información de las autoridades, 2 tropas estaban adelantando una operación ofensiva contra el Frente Che Guevara del ELN en zona rural de Tame. Una de las tropas tenía la misión y estaba a cargo de hacer el cierre, como llaman los militares a este despliegue, para que la otra llevara a cabo el respectivo ataque. Desafortunadamente, esta tropa, que tenía que permanecer quieta en la zona, hizo un movimiento que no debía, por lo que por error fue confundida con el enemigo y atacada, es decir, en medio de la oscuridad fue confundida con los delincuentes del ELN, por lo que abrieron fuego sin darse cuenta de que se trataba de sus propios compañeros. En este hecho, según se pudo establecer, murieron los 2 soldados profesionales y otros 4 resultaron heridos, que ya están recibiendo la respectiva atención médica. Con la entrega del intercambiador vial de la calle 72 se han presentado protestas por parte de comerciantes de la zona. El gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, explicó en Mañanas Blue cuáles son las razones. Por los atrasos que el consorcio Metrolínea 1 tiene en la conectante y en el espacio público del sector suroccidental de la calle 72. Ahí ellos se han demorado, tuvieron que hacer unas obras adicionales para garantizar la estabilidad de los muros pantalla. Y esa obra se ha demorado. Hay una preocupación en la comunidad porque la obra no se vaya a terminar. Consideran que la obra la hemos recibido sin terminar eso. Nosotros no hemos recibido la obra. Nosotros lo que estamos es habilitando las zonas que ya pueden ser utilizadas por la comunidad, como lo hemos hecho con los demás espacios públicos y anoche con las vías de la calle 72. Estamos en un proceso de incumplimiento sancionatorio con el Consorcio Metrolínea 1 por las demoras.